eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Yeah.
fiesta en la casa de Dios, aleluya. El Cordero
adoración, por las ofrendas y los diezmos en esta preciosa tarde del Señor. Gloria a tu santo nombre, Señor. Gracias, Padre. Gracias por estar aquí con cada uno de nosotros, Señor. Síguenos usando, Señor, con poder y con unción de tu Espíritu Santo. Oh, gloria a tu santo nombre. Gracias por esta obra que estás haciendo en este lugar. Perdona todos los pecados que he cometido en este día y antes, Señor. Perdóname, Padre Santo. Oh, gloria a Dios, aleluya. Te damos gracias por todos estos hermanos que están aquí presentes, Señor, que han venido a oír de tu palabra, Padre, y a adorarte, Señor, y a darte un poco de lo mucho que tú nos das, Señor. Gracias te damos. Gracias por el dador alegre, Señor, porque con esto, con esas donaciones, con esos diezmos, Señor, es que se va a hacer tu obra y se va a hacer tu templo, Señor, que ya tú tienes señalado para hacerlo, Padre Santo. Y te doy las gracias, Padre mío. Gracias, Señor, y a aquel que no tiene, provéele también, Señor. Gloria a tu santo nombre, Padre mío. Siempre bendice al dador alegre. Que no falte nunca en nuestras mesas el pan de cada día. Que no falte, Señor, el dinero para pagar nuestros biles, Señor, para pagar nuestras deudas, Padre Santo, que tú seas multiplicando lo poco o lo mucho que cojamos, Señor, para poder salir adelante. Oh, gloria a tu santo nombre, Señor. Úsanos con unción y con poder. Y a ti te doy toda la gloria y toda la honra y te doy las gracias en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén. Gloria a Dios. Voy a dar la parte a mi hermano Josué, que tiene unas palabras, un agradecimiento que él va a dar en esta preciosa tarde. Mi hermano Josué. Aleluya. Quiero darle las gracias a todos los padres que ponen su confianza en el ministerio de jóvenes. Karen y yo estamos muy agradecidos porque han puesto la confianza y ayudamos más de un año regando con los jóvenes. Y quiero que sepan los padres que a veces no están en la actividad y que sus hijos están creciendo espiritualmente. Ayer pudimos ver que ellos no se dejan influenciar por nadie, ¿verdad? Pudimos ver la mano de Dios y en la iglesia como jóvenes hicieron la diferencia ayer en una invitación que tuvimos. Y puedo decirte que el trabajo que está haciendo nuestro pastor, leyendo la palabra de Dios pura y clara, y la palabra que Dios nos da a nosotros como ministerio, está haciendo efecto en ellos. Y de verdad se ve que espiritualmente ellos están fortalecidos y están firmes en lo que han aprendido aquí. Y agradecerle a todos los padres que depositan su confianza en nosotros como líderes, que lo crecemos desde lo más profundo de nuestro corazón. Y les pido a los padres que siempre apoyen ese ministerio, porque de verdad, poco, suave, lento, rápido, pero están creciendo espiritualmente cada joven, y lo hemos podido ver. Y se lo agradecemos desde lo más profundo del corazón, y la gloria siempre para Jesucristo. A Dios por darnos esa oportunidad, ¿verdad? Primero a Él, que nos dio esa oportunidad de ser líderes de jóvenes, porque de verdad, mucha gente no sabe, pero un ministerio es muy difícil, ¿verdad? Cada joven tiene un mundo diferente, hay que ver con cada uno de ellos, pero oren por nosotros, que Dios nos siga dando la sabiduría, la fuerza, la inteligencia para bregar con cada uno de ellos. La gloria siempre para Dios, siempre, la gloria a Dios. Ahora, Señor, una alabanza, aleluya. Sabemos que somos un pueblo que nos gusta alabar a Dios. Muchos probablemente nos critican. Esa iglesia canta mucho. Pero si supieran, esas personas que nos critican, si supieran el poder que tiene la alabanza, cómo se rompen las cadenas, aleluya, y cómo Dios se levanta para recibirla, seguiríamos adorando a Dios todo el día, aleluya. Aquí está.
Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Adora la gloria de Dios que esta tarde. Aunque no pueda ver, se ha pedido a su nombre, adóralo. Aunque no pueda ver, sé libre y dale a Cristo y al Espíritu Santo. Aleluya. Esto le da la gloria a Dios. Poderoso es el Señor. Aleluya. Nos gozamos en esta preciosa tarde del Señor. Aleluya. ¿Cuánto le gusta adorar su santo nombre? Ay, yo me gozo. Aleluya. A veces se me va la voz y por dentro me enojo, pero yo sé que lo estoy haciendo para Dios. Aleluya. Y muchas veces, aunque venimos desganados a la iglesia, algo sucede cuando adoramos, aleluya. No sé cuánto está conmigo, pero algo sucede cuando uno adora a Dios. Algo se desprende del corazón del hombre. Las cadenas se rompen y Dios puede ministrar nuestra vida, aleluya. Poderoso Dios, y esta tarde vamos a estar participando en la Santa Cena del Señor, aleluya. Yo me gozo, ya que el mundo está celebrando Día de Acción de Gracias esta semana, todos estos días. Nosotros vamos a estar celebrando el Día de Acción de Gracias todos los días, aleluya. Pero hoy vamos a cenar también en la Cena del Señor, aleluya. Sabemos que es algo que el Señor instituyó a su iglesia, aleluya. Y siempre me gusta siempre reiterarle a la iglesia, aleluya, que participamos de la Santa Cena del Señor abiertamente. Esto significa que usted no tiene que ser miembro de esta congregación para participar de la Santa Cena, pero sí tiene que ser miembro del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Si has confesado a Jesucristo como tu Salvador personal, entonces puedes participar de la Santa Cena. Aleluya. Poderoso Dios. Y siempre también me gusta recordar que en esta iglesia sí apoyamos lo que es la instrucción a nuestros hijos. Sabemos que, como siempre lo aclaro, nuestros hijos en estos días en que estamos viviendo, ellos están conociendo lo que es la droga, lo que es el sexo, lo que es el robo,
lo que es decirle no a Dios. Todas estas cosas ellos lo conocen, lo aprenden a hablar malo, aprenden a hacer todas estas cosas. Y muchos cristianos tenemos la costumbre de enseñarle las cosas a nuestros hijos del Señor ya cuando tienen 13, 15 y 16 años. Y no estamos perdiendo nuestro tiempo. Si usted como padre está educando a sus hijos en los caminos del Señor, y usted le ha enseñado a sus hijos con seriedad lo que es la Santa Cena, en muchas iglesias le dan una uva, le dan una galletita, pues aquí nosotros le enseñamos correctamente a nuestros hijos lo que estamos haciendo, aleluya. Mas siempre reitero, si usted como padre está enseñando a sus hijos la Sagrada Escritura, lo que es servir a Dios, lo que es la Santa Cena, lo que representa el jugo de uva, lo que representa el pan, como padre usted puede participar con sus hijos como familia, ya que sabemos que la venida del Señor está pronto y tenemos que instruir a nuestros niños en los caminos del Señor antes de que sea muy tarde. Amén. Como padre les exhorto, instruyan a sus niños en los caminos del Señor. Tomen todas estas cosas con seriedad, con la misma seriedad en la cual nuestro Señor Jesucristo subió al madero por cada uno de nosotros. Amén. Siempre me gusta leer este verso bíblico que se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 11, del 27 en adelante, antes de comenzar la Santa Cena, que dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Esta parte siempre le pongo atención. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, en otras palabras, si examinamos nuestra vida y sabemos que en nuestra vida hay algo que el Señor no le agrada, si en algo le ha fallado al Señor, como pastor yo siempre te advierto: arrepiéntate, que el Señor está dispuesto para perdonar. Él derramó su sangre ya por esos pecados que tú piensas que Él no puede perdonar, por estos errores que tú sigues cometiendo. Solamente dice: entra delante de su presencia arrepentido, con un corazón contrito y humillado, diciéndole: Señor, me arrepiento, no quiero que borres mi nombre del libro de la vida, perdóname y acéptame nuevamente en tu redil. Entonces participa de la Santa Cena, pero primero arrepiente y reconoce que somos pecadores, que esta sangre fue derramada por el perdón de nuestros pecados. Amén. Y dice la palabra del Señor: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos, hermanos. Y habiendo dado gracias, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Comemos, hermanos. Gracias te damos, Señor, en esta preciosa tarde. Adoramos y bendecimos tu nombre. Y te damos gracias por ese sacrificio que diste tú en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, Señor. Que aún no habiéndolo merecido, Señor, pensaste en nosotros. Y diste tu vida, Padre Santo, en la cruz, Padre Santo. Y como cordero al matadero entregaste todo tu ser, Señor. Para que hoy tengamos esta oportunidad de estar, Señor, aquí en este lugar, Señor. Delante de la presencia del Padre, Señor.
Una vez más, gracias, Señor, por el perdón de nuestros pecados, Señor. Padre Santo, y pedimos, Señor, que a través de tu sangre derramada y de tus méritos en la cruz del Calvario, Señor, si hay algún enfermo en medio de tu pueblo, que seas tú sanándole, Señor, mostrando en cada vida enferma, Señor, tu amor y tu misericordia, Señor, para que podamos testificar, Señor, tu grandeza, Señor, en estos últimos tiempos, Señor, y para que aquel que no cree por tu palabra, crea por las señales, Señor. Una vez más te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho, Señor, por cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Dios, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Demos un fuerte aplauso a Cristo que esta preciosa tarde del Señor. Queremos recibir o reconocer a las vidas que están con nosotros en esta preciosa tarde antes de ir a la palabra. Nosotros desde la isla de Puerto Rico se encuentran dos de nuestros miembros, Padre Santo, le damos gracias a Dios. Y con nosotros se encuentra nuestra hermana Sara. Den un fuerte aplauso a Cristo. Con ella su acompañante, como siempre, nuestra hermana Ani, que le bendiga, hermana Ani. Para ellos forman parte de esta congregación, llenaron su membresía y ellos saben que cada vez que vienen aquí a Estados Unidos, vienen y se reportan aquí en su casa, gloria a Dios, y están con nosotros glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y le damos gracias a las vidas que están presentes en esta preciosa tarde. No creo que hay visita, creo que somos todos de la casa. Si hay alguna visita, por favor déjenme saber, que siempre nos gusta reconocer a las visitas que se encuentran en medio de nosotros, aleluya. Si no hay visita, pues vamos entonces a la palabra del Señor en esta preciosa tarde, aleluya. Vamos a ir al libro de Lucas, aleluya. Libro de Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17. En esta preciosa tarde vamos a estar leyendo del 11 al 16. Esos van a ser los versículos clave de esta predicación en esta preciosa tarde del Señor. Lucas, capítulo 17, del 11 al 16, y así le damos todo el tiempo a que todos busquemos la palabra del Señor y en reverencia a su palabra nos ponemos de pie, aleluya. Poderoso es el Señor. Y cuando todos tengan la palabra podemos dar un fuerte amén. 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 Significa que muchos la tenemos. ¿Estamos listos? Amén. Santo es el Señor. Y dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo, en Lucas capítulo 17, versículo 11 en adelante. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor, en esta preciosa tarde. Adoramos y bendecimos tu nombre, Señor. Una vez más te damos gracias por este privilegio, Señor, que tú nos das, Señor, de estar aquí en este lugar libremente, sin ningún tipo de persecución, Señor, para escuchar tu palabra, para adorarte, Padre Santo, y recibir, Padre Santo, un pan fresco, Señor, en esta preciosa tarde, Señor. Pedimos que sea tu Espíritu Santo paseándose en este lugar, Señor, ministrando cada vida, Padre Santo, que ha buscado, Señor, en esta tarde viene buscando algo de parte tuya, Señor. Sabemos, Señor, Padre Santo, que tu presencia siempre nos acompaña, Señor, y damos gracias porque yo sé que tu presencia está aquí, Señor, en este lugar, Señor. Padre Santo, yo te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, limpiando los aires de tu casa, Señor, para que tu Espíritu Santo pueda moverse con libertad, Señor, en esta casa, Señor. Padre Santo, atamos y reprendemos, Señor, todo espíritu contrario que se levanta, Señor, con el propósito de destruir los propósitos que tú tienes para con las personas que aquí se congregan en esta casa, Padre Santo. Y declaramos tu bendición y tu cobertura
sobre cada miembro y cada familia aquí representada en esta preciosa tarde. Padre Santo, yo te pido, Dios, que seas tú preparando, Señor, nuestra mente espiritual para que podamos entender tu palabra tal como tú quieres que sea entendida en esta tarde, Señor. Padre, te pido también que sea tu Espíritu Santo quitando y removiendo de entre nosotros todo corazón de piedra, Señor, y que seas tú transformándolo en un corazón de carne, el cual pueda ser ministrado y edificado por el poder de tu palabra y de tu Santo Espíritu, Señor. Y una vez más, Señor, me postro delante de tu presencia, Señor. Una vez más, Señor, te pido a ti, Dios, no que me quites, sino que me uses, y a ti te daré la gloria, porque solo tú te la mereces, dándote gracias por todas las cosas, mi Dios, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Demos un fuerte aplauso a Cristo en esta tarde. Pueden saludar a su hermano que está a su lado, salúdense los unos a los otros. Que Dios te bendiga en esta tarde, aleluya. Díselo, Dios te bendiga en esta preciosa tarde, aleluya. Dile al hermano que está a tu lado, yo vivo agradecido. ¿Cuántos pueden decirle a su hermano que está a su lado, yo vivo agradecido? Aleluya. Poderoso es el Señor, aleluya. Siempre me gusta ver a los hermanos saludándose en ese amor, Padre Santo, que está escrito en la palabra del Señor, aleluya. Que dice saludar los unos a los otros con ósculo santo. Significa con mucho amor en el Señor, mucho respeto, aleluya. Y por eso siempre nos saludamos los unos a los otros, no sabiendo si hay alguna necesidad de un abrazo, de una mano, y tu hermano cuando te dé ese abrazo y ese saludo, tú puedas recibir un impacto del Espíritu Santo de Dios. Por eso nos saludamos los unos a los otros, aleluya, sabiendo y reconociendo que somos un solo cuerpo en el Señor, aleluya. Y le damos gracias al Señor en un día como hoy, que nos permite una vez más reunirnos, Señor, delante de la presencia del Señor, sabiendo que muchos hoy están celebrando lo que se conoce en el mundo como el Día de Acción de Gracias. Muchos lo celebran hoy o el domingo que viene, ya que cae en el medio de la semana. Nosotros hemos decidido celebrar este día todos los días del año. ¿Cuántos adoran a Dios por eso? Pues estamos adelantados, gloria a Dios, ya que comenzamos el día en enero y ya estamos en noviembre y continuamos, y todo el año vamos a seguir celebrando la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, porque vivimos agradecidos por cada milagro y cada bendición que Dios ha derramado en nuestra familia. ¿Cuándo le damos un fuerte aplauso a Cristo por eso? Amados hermanos, hoy yo voy a estar hablando bajo el tema: no es decir gracias, es vivir agradecidos. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Cualquiera puede decirle a cualquiera gracias. No puedo decirle gracias Josué porque me saludó, gracias Josué porque me diste la servilleta, gracias Josué porque me prestaste un bolígrafo. Pero no es lo mismo decirle al Señor gracias una vez al año que llevar una vida en agradecimiento por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, para que hoy tú y yo estemos aquí delante del Padre libremente, adorando y glorificando su santo nombre. ¿Cuánto le damos un fuerte aplauso a Cristo por lo que hizo? Poderoso es el Señor. Amados hermanos, por lo tanto no es lo mismo decir gracias que vivir agradecidos. Y es de lo que vamos a estar hablando en esta preciosa tarde del Señor. En Lucas 17:11, cuando leemos del 17 del 11 al 19, esta historia, encontramos la historia de estos 10 hombres que eran leprosos y por su condición se encontraban separados de la comunidad, y al ver a Jesús comienzan a gritar y a clamar en alta voz: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y esto impactaba mi vida cuando podemos ver que ellos, conociendo quién era Jesús, no le dijeron: Señor Jesús, necesito que hagas un milagro, necesito que tú me sanes, sino que le dijeron: Jesús, Maestro, ten misericordia. Hay una diferencia, amados hermanos, el pedirle a Dios un milagro que pedirle a Dios misericordia. Un milagro puede ser en ese momento únicamente,
pero dice la palabra del Señor que las misericordias del Señor son mucho más allá de lo que nuestra mente puede imaginar. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Y estos hombres habían hecho algo con sabiduría. No fueron a donde Jesús pidiéndole que Él les sanara, sino que hiciera Dios misericordia de ellos, sabiendo que si es la voluntad de Dios sanarles, Dios lo haría a su debido tiempo. Cuando le damos gloria a Dios. Uno de los detalles que podemos ver durante el ministerio del Señor es que Jesús procuraba sanar a los leprosos. Cada vez que se encontraba un leproso, Jesús hacía un alto para Él hacer un milagro en la vida de los leprosos. Uno de los enfoques de Jesús era ministrarle a la vida de los leprosos, porque eran las vidas que usualmente se encontraban asoladas, despreciadas y expulsadas de la comunidad, de la iglesia y del cuerpo del Señor por su condición física. Por lo tanto, esto nos deja entender que la leprosidad, aunque nosotros ahora conocemos que es una condición que el hombre nace con él, es un virus que cada uno de nosotros nacemos con ese virus, y ese virus, de acuerdo a las condiciones, se activa. Y como las condiciones en esos tiempos eran diferentes a las de hoy, ya que hoy existen vacunas, existen tratamientos, pues estos hombres, esta enfermedad se activaba, y entonces los judíos lo tenían por entendimiento que la leprosidad era una condición espiritual en la cual ellos entendían que Dios no se agradaba de ellos y eran apartados de la comunidad y también de la presencia del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Uno de los detalles que a mí me interesaba es ver cómo el Señor Jesucristo, cuando yo hacía el estudio, Él se enfocaba en llegarse a la vida de aquellos que tenían esta necesidad que nadie podía suplir. Nadie se atrevía a ir a donde ellos a darles la mano. Nadie se atrevía a ir a donde ellos a preguntarles si necesitaban agua. Nadie se atrevía a ir a donde ellos a darle un abrazo, a decirle: yo estoy contigo en medio de la prueba, en medio de esta circunstancia imposible que yo pueda ayudarte. Pero nadie podía acercarse a ellos. Ellos habían sido expulsados y muchas veces estaban escondidos en cuevas afuera de las ciudades, y ahí empezaban a mendigar, ahí empezaban ellos a buscar agua. A la gente que tenía de ellos misericordia, traían galones de agua, traían comida, los dejaban en el camino para que cuando ellos se fueran, entonces los leprosos fueran a buscar las necesidades. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Pero nuestro Señor Jesucristo, sabiendo la necesidad, la verdadera necesidad que había en estos hombres, ya que nadie podía darles sanidad, decidió, porque sabemos que todo lo que Dios hizo, todo lo que Cristo hizo, lo hizo con un propósito, y todo lo que Jesús sigue haciendo en este tiempo, lo sigue haciendo con un propósito. Si Él camina en el lugar en donde Él te encontró, es porque Él sabía que tú ibas a estar en ese lugar con una necesidad, y Él estaba dispuesto a sanarte y a decirte: yo puedo resolver tu situación. Aunque el hombre no pueda, yo soy Dios y yo puedo hacerlo. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Amados hermanos, Jesucristo estaba enfocado en lo que vino a hacer aquí. Que no solamente vino como pensaban los judíos por el pueblo de Israel, Él vino por toda la humanidad, y Él quería comenzar en donde había más necesidad en este mundo. Amados hermanos, ¿por qué Jesús ponía su empeño en sanar a los que padecían esta enfermedad? Para ayudarles a entender una cosa. Vayamos a Juan 1:29. Yo quiero que ustedes entiendan por qué el empeño de Jesús hacer estos milagros con estas vidas, con todos estos leprosos. Y aunque todavía no hemos visto que Jesús a estos leprosos les dijo: yo te voy a sanar, la respuesta fue completamente diferente. Pero yo quiero que vayamos a Juan 1:29 para poder entender el por qué Jesús estaba empeñado en sanar esta enfermedad de todas estas personas. Dice la palabra: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Amados hermanos, en estos tiempos para los judíos, vuelvo y repito, y ahora voy a entrar en una profundidad para que ustedes entiendan. Para los judíos la lepra no era solamente una enfermedad, no era solamente una condición física. Para ellos era una señal de impureza. Era la peor enfermedad que existía en esos tiempos. Y era la señal del desagrado de Dios hacia los que padecían dicha enfermedad. O sea, eran rechazados por Dios, rechazados por la humanidad, rechazados por sus seres queridos, rechazados por los amigos, rechazados por el gobierno, rechazados por la iglesia, rechazados por todos los que conocían que ellos tenían dicha enfermedad. En otras palabras, la lepra era en representación del pecado que mora en el hombre. Y Dios iba a utilizar esta enfermedad para mostrarle al hombre que no había pecado que Él no pudiera perdonar. ¿Cuántos adoran a Dios por eso? Como para ellos era lo peor. Y la señal de desagrado que no solo les separaba de Dios, sino también de la sociedad, que hasta sus seres queridos. Jesús quería mostrar que Él no solo vino a quitar la lepra, sino también a quitar el pecado del mundo. Y quitando el pecado del mundo, también quitando la separación que había entre Dios y el hombre a causa del pecado que existía, que fue lo que ocurrió en el libro de Marcos 15:38, que dice: entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. ¿Cuántos alaban a Dios? Por lo tanto, esta era la representación de lo que Cristo vino a hacer aquí en la tierra. Y iba a comenzar con los leprosos, para que entendían que cuando Él sanara la lepra, o sea, que cuando Él quitara todo el pecado, no iba a haber ninguna separación entre el hombre y Dios, sino que Él iba a ser el canal para que nosotros libremente pudiéramos estar delante de la presencia del Padre. ¿Cuántos se gozan por eso? Yo con esa me gozo mucho. Por eso podemos decir, yo vivo agradecido. Porque si no hubiese sido por ese sacrificio, posiblemente ninguno de nosotros estuviésemos aquí. Posiblemente la humanidad ni existiese. Y a Dios hubiera acabado con todo. Dice que el pecado llegaba ante la presencia de Dios y Dios lo detesta. Y vino Jesucristo, su Hijo. Yo voy a pagar el precio, yo voy a quitar el velo, y yo voy a hacer que la humanidad pueda venir delante de tu presencia, y así nos adoren, y así podamos ser uno, yo contigo y ellos conmigo, y contigo seamos uno en el Padre. Poderoso es el Señor. Amados hermanos, cuando vamos a Lucas 17:11 en adelante, podemos ver que estos 10 hombres, 9 eran judíos y 1 samaritano. Y aunque entre los judíos y los samaritanos había una enemistad, ¿cuántos sabían eso? Aleluya. Entre los judíos y los samaritanos había una enemistad religiosa. No es que ellos decían que era más lindo que el otro. No es que ellos decían que su iglesia era mejor que la iglesia de ellos, sino que había una enemistad que había comenzado desde que ellos desde que los judíos salieron del cautiverio de Babilonia. Un poquito de historia, para que podamos entender lo que vino a hacer Jesús. En el cautiverio de Babilonia, los samaritanos se habían opuesto a la reconstrucción del templo de Jerusalén, y en su condición de lepra ahora tenían que permanecer juntos, tanto el samaritano como los 9 judíos. Aleluya. Gloria a Dios. O sea, la condición los mantenía juntos, aunque había una separación espiritual, aunque había un conflicto por lo que los samaritanos en la historia habían causado o habían tratado de causar. Entonces ahora, como tenían lepra, tenían que convivir. ¿Cuántos alaban a Dios? Muchas veces Dios sabe lo que está haciendo. Amén, aleluya. Pero no voy a entrar en muchos detalles, esto es un estudio. Este es el estudio de Babilonia. Aleluya. Pero voy a seguir. Mas dice la palabra que Jesús
prestando atención y escuchando el clamor de estos 10 hombres, le responde diciendo: id y mostraos a los sacerdotes. Eso no se lo dijo al samaritano ni a los 9 judíos, sino que Jesús, escuchando el clamor de todos ellos, le dijo: id y mostraos a los sacerdotes. ¿Qué es lo que estaba sucediendo y por qué Jesús le decía esto? En ningún momento Jesús le dice a estos 10 hombres: sean sanos. Mas estos hombres no habían clamado por sanidad, sino por misericordia. Y esto me da a entender que ellos conocían la oración de David en el Salmo 57:10, que dice: porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Muchas veces tenemos que conocer nuestras oraciones para que Dios verdaderamente escuche, porque le podemos pedir a Dios un milagro, pero si no es la voluntad de Dios, el milagro no va a llegar. Pero cuando le decimos: Dios, haz de misericordia, el milagro puede que no llegue, pero la fortaleza que necesitamos para atravesar la prueba va a estar presente. ¿Cuántos alaban a Dios? Poderoso es el Señor. Jesús le estaba prestando atención y ellos sabían lo que estaban haciendo. Eran judíos, tenían conocimiento, ellos sabían el rollo, sabían la escritura, sabían quién era Jesús, podían identificarlo como maestro. Jesús, maestro. Acuérdense que para pedir misericordia, tú tenías primero que reconocerlo como maestro, como su Señor, como un rabí. Tenían que, para ellos poderle pedir a Jesús un milagro o de tan siquiera misericordia, ellos tenían que tener conocimiento de quién era Jesús aquí en la tierra, que seguía siendo nuestro Dios, Emmanuel. ¿Cuántos alaban a Dios? Santo es el Señor. Tenemos que entender una cosa, amados hermanos. Jesús le dice a estos 10 hombres: ven, preséntense, vayan allí, preséntense. Una cosa, muchas veces no podemos entender que las bendiciones que Dios nos da no es porque lo hemos merecido. ¿Cuántos alaban a Dios? No podemos decir: yo me merezco todas las bendiciones que hay en la vida, porque yo soy lindo, porque yo soy linda, porque yo soy el nene de papá. Yo me merezco todas las bendiciones que escritas están para mí. Te arreglas la corbata, para mí, porque mi papá Dios es mi papá y Él me va a dar todo lo que yo le pida. Vamos a hablar de Dios. Santo, es silencio. Amado hermano, estos hombres habían sido separados. Y aunque querían un milagro, porque claro, si yo sé que Jesús está ahí, yo quiero que haga un milagro. Pero posiblemente en su condición en la que ellos estaban, ellos pensaban, recuerda que era una ley. Ellos pensaban que había una separación, que ellos no estaban viviendo en agrado, porque la enfermedad que tenían para ellos era un desagrado ante Dios. Y aunque sabían que era Dios, no le pidieron sanidad, le dieron de misericordia. Posiblemente la misericordia que le decían era: acaba con mi vida ya para yo no seguir sufriendo. O haz un milagro, o quítame el dolor, o alíviame la llaga, o haz algo por mí de misericordia, porque mi condición es muy severa y nadie puede ayudarme. Solo tú, en tu misericordia, puedes hacer algo. Cuando alaban a Dios. Ay, poderoso es el Señor. Aleluya. Santo es el Señor. Pero vemos que había 9 hombres que eran judíos y uno que es samaritano. Y aunque entre los judíos y los samaritanos había esta enemistad, dice la palabra que ante los ojos de Dios no hay judío ni hay griego. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? No hay gentil, sino que somos uno. ¿Cuántos bendicen a Dios? A diferencia que ante los ojos del samaritano, él sabía que él era samaritano, y ante los ojos de los 9 judíos, ellos sabían que eran judíos. Por lo tanto, los 9 judíos esperaban algo más de parte de Jesús, el samaritano. Porque como era judío, ellos decían: yo soy judío, yo soy hijo de Abraham, mi padre, y yo me merezco la misericordia de Dios. Mas el samaritano no podía decir lo mismo. Alábalo si puede.
Dice la palabra, Jesús les presta atención y mostraba a los sacerdotes. Amados hermanos, tenemos que entender una cosa. Muchas veces no entendemos que las bendiciones que Dios nos da no es porque las merecemos. Muchas veces no entendemos que los milagros que Dios opera en nosotros no es porque los hayamos merecido. Estas cosas que Dios nos da es porque su amor por nosotros sobrepasa todo vuestro entendimiento cuando bendice su nombre. Acompáñame a Romanos 5 de 6 al 8. Busquémoslo. Romanos 5 de 6 al 8. Dice su palabra: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor, ¿para qué? Para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Es fácil entender que alguien pueda dar su vida por un justo. Yo me atrevería a dar la vida por un familiar. ¿Cuántos alaban a Dios? Por mi hijo, por mi hija, por mi esposa. Yo me atrevería a dar mi vida. De la misma forma en que posiblemente usted diga: yo me atrevo a dar mi vida por mi hijo, por mi hija, por mi esposo o esposa, por mi madre o por mi hermana. Pero difícil sea que en el momento de la prueba tú digas: yo voy a dar mi vida por el pastor. Ay, alaba. Y a su nombre. Alaba, gloria de Dios. Hay que gozarnos. Santo Dios, yo creía que iba a escuchar: pastor, yo. ¿Y mis hijos dónde están? Respondieron. No, me dice: yo me canso pronto, ya no puedo. Tengo que disfrutar mi vida. Amados hermanos, tenemos que llegar a este entendimiento. Qué difícil es entender lo que hizo Jesús. En nuestra mente humana es bien difícil entender cómo es posible que Dios, estando en el trono, siendo Él allá, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pueda decir: yo voy allá abajo y entregar mi vida por todos estos, poca vergüenza. Alábalo. Con nuestra conducta, con nuestros defectos, con nuestras faltas, aun cuando le damos la espalda a Dios, aun cuando lo traicionamos. Que muchos hablan de Pedro, cuando Pedro lo traiciona y no nos damos de cuenta las veces que no lo hemos traicionado nosotros. Pero como no está escrito en la Biblia, eso no lo sabe nadie. Alábalo. Como los discípulos se fueron corriendo cuando arrestaron al maestro. Aleluya. Porque no te ponga Dios a prueba, a ver si tú eres más valiente que los discípulos. Aleluya. Alábalo. El Cristo estuvo dispuesto a dar la vida por ti y por mí. Estamos dispuestos nosotros a dar la vida por el Evangelio. Y a su nombre. Aleluya. A los hermanos, yo digo a su nombre: gloria, adórelo, bendígalo para que no se comprometa. Que el poder de la vida y de la muerte se encuentra en nuestra lengua. ¿Cuántos alabamos a Dios por eso? Un fuerte aplauso a Cristo. Amados hermanos, vuelvo y repito: es fácil entender que alguien dé su vida por un justo, por una persona buena y de buen testimonio, o por alguien que ha hecho buenas obras a los necesitados. Mas Jesús lo hizo aún siendo nosotros pecadores. ¿Habrá razón para vivir una vida en agradecimiento por lo que hizo por nosotros sin nosotros haberlo merecido? Tendremos razón para decir: gracias, Señor, todos los días de nuestra vida. Vivir en agradecimiento, buscar la forma de no fallarle a Dios. Que vamos a fallar mientras estemos en este caparazón, en esta carne, vamos a fallarle a diario. Pero la diferencia es cuando buscamos la forma de no fallarle a Dios. En agradecimiento. Si tuviéramos en nuestra memoria cada latigazo, cada clavo, cada gota de sudor, cada gota de sangre, cada insulto, antes de pecar,
Si el Señor nos pudiera poner esa película, antes de poner que como que algo venga, una visión de parte de Dios venga a nuestros ojos y nos muestre el sufrimiento de Jesús en la cruz del Calvario, cuando estaba acostado y le estaba martillando, pecaríamos como pecamos, le diéramos la espalda. Entonces tenemos que llegar a una conclusión. No es lo mismo, amados hermanos, decir gracias que vivir agradecidos. Alaban a Dios. Alaban a Dios. Dice la palabra que al Jesús decirle estos 10 hombres y mostraron al sacerdote, estos hombres sin cuestionarlo comenzaron a caminar rumbo hacia los sacerdotes para que según la ley, porque había una ley. Entonces Jesús, siendo el Dios, porque el que estipuló la ley fue él tenía que seguir la ley. Él tenía que ser ejemplo. Él le dijo, vayan a los sacerdotes para que así los sacerdotes, de acuerdo a la ley, los inspeccionaran a ver si había llaga y había lepra. Mire cómo hace el Padre. Vayan a los discípulos para que los inspeccionen. Al ellos instantáneamente comenzar a caminar, Jesús había notado algo, que aunque habían pedido misericordia, tenían un grado de fe. Porque no cuestionaron, ellos simplemente comenzaron a caminar juntos los 10. Esto es tremendo. Comenzaron a caminar. Para ellos así cumplir la ley, ellos iban a donde el sacerdote para que los inspeccionaran. Ellos sabían que tenían lepra. Jesús sabía que tenían lepra. ¿Por qué tenían que ser inspeccionados? Porque sabía Jesús lo que iba a hacer. Alababa lo que él vive. Muchas veces queremos que Dios haga como nosotros queremos. Alaba lo que él vive. Muchas veces, Señor, sáname. Y el Señor te dice, sigue caminando, no te detengas. Pero sáname primero y yo camino. No, si Dios te dice, sigue caminando hacia el rumbo y hacia tu ministerio, sigue cumpliendo con lo que yo te he dicho, tú sigue haciéndolo. Que de camino aquí hasta el próximo punto, Dios va a hacer una obra en ti. Cuando alaban a Dios. Estos hombres en obediencia mostraron su fe, aunque ellos sabían que había algo que estaban en desagrado. Posiblemente hicieron, ok, pero vamos, que si Él nos dijo que lo hiciéramos, vamos a que nos inspeccionen. Posiblemente el sacerdote nos inspecciona, dice tienes lepra, entonces ellos volvían a donde Jesús. Alaba lo que Él vive. Ellos tenían que ser inspeccionados de acuerdo a la ley. Se fueron caminando para que el sacerdote les dijera que tenía lepra. Yo no oigo que estos hombres se quejaron, sino que comenzaron a caminar cuando alaban a Dios. Por eso va y mostraba a los sacerdotes, estos hombres sin cuestionarlo se fueron rumbo para que según la ley los inspeccionaran. Mas dice la palabra que mientras caminaban fueron ¿qué? Limpios. Esto nos da a entender que estos 10 hombres tenían fe, porque Jesús hizo un milagro sin ellos haberlo pedido. Él hizo de acuerdo a su misericordia. No pudo solamente darle un alivio, porque cuando fueran al sacerdote, el sacerdote los mandara a un lugar cómodo. Pero no decidió, ellos no me pidieron sanidad. Mas como Dios sabe la misericordia de Dios, cuando todo Dios me pide, Señor, ten misericordia de mí. Era lo que David pedía. Señor, ten misericordia de mí y no se aparte de mí tu Santo Espíritu. Alabado a Dios. Entonces esto nos debe entender que estos 10 hombres al tener fe movieron la mano de Dios a misericordia. Mas de estos 10 hombres solo uno había reconocido la misericordia, y no fue ninguno de los 9 judíos, sino ¿quién? El samaritano. En otras palabras, ninguno de los judíos reconoció la misericordia y el milagro que Dios hizo. Se alegraron, recibieron el milagro, siguieron caminando, posiblemente dando coritos y danzando, y fueron a lo mejor fueron a donde el sacerdote, burlándose, diciendo, chequea si tengo lepra. No tienes lepra. ¡Ay! Empezaron a adorar a Dios. Tremendo. Pero eran 9
conocimiento de quién era Dios. Tenían conocimiento de si se merecían el milagro o no. Pero el que no tenía ningún conocimiento, ni podía decir yo merezco que Dios me sane, ese volvió. Y dice la palabra que hizo algo poderoso. Ninguno de estos 10 hombres volvió hacia atrás. Los judíos pensaron que por ser judíos merecían el milagro. Como vemos cristianos en estos tiempos, yo soy cristiano, yo merezco el milagro. Yo soy hijo de Dios, yo merezco un milagro. Yo merezco el perdón, yo merezco. Porque somos cristianos. Rapidito utilizamos el título y no examinamos si estamos bien delante de Dios, si verdaderamente somos merecedores de un milagro, si somos merecedores de la bendición que Dios derrama sobre cada familia. Y muchas veces no agradecemos. Muchas veces caminamos nuestra vida dándole a Dios gracias una vez al año, pero no agradecemos como hizo el samaritano, que no mereciendo nada, viró, se detuvo y se volvió de su camino. Y dice la palabra que fue donde Jesús y con su rostro en tierra. ¿Sabes lo que es eso? Humillado delante de Jesús. Nosotros para humillarnos delante de Jesús cuesta. Aleluya. Yo oro para humillar. Bueno, uno ora sin cesar. Amén. Si puedes orar, ora. Si eres sano y no te duele la rodilla de una vez en cuando. Eso muestra a Dios que hay humillación, que todavía conocemos lo que representa irnos de rodillas delante del Padre. Así vivimos como los judíos, como los 9 judíos. Cantamos y alabamos y merecemos todo. Entonces no venimos delante del Señor humillados, sino que pensamos que por ser judíos merecemos el milagro y las bendiciones que Dios derrama, porque Dios en su misericordia nos va a dar bendiciones como las ha dado. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? ¿Cuántos han recibido bendiciones de parte de Dios en este año? ¿Cuántos han recibido milagros? Si empezamos a dar testimonio de todo lo que Dios ha hecho, terminaríamos aquí. Necesitaremos dar una semana de culto mientras cada uno testifica por una hora más. Aleluya. Pero estos judíos, dice la palabra, que siguieron su camino. Ellos pensaron que por ser judíos merecían el milagro y no tenían la necesidad de darle gracias o de estar agradecidos, lo cual era la actitud que podemos encontrar en Juan 8:33. Busquemos Juan 8:33. No se me desesperen, ya vamos a acabar. Juan 8:33. Ahí podemos ver la actitud que tenían los judíos. Ellos se creían que por ser hijos de Abraham merecían todo. Santo. Dice que los judíos le respondieron a Jesús. Comiencen a leer. ¿Qué dice? Linaje de Abraham somos y jamás. Escuchen esas palabras ante el Señor, ante nuestro Dios. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Y mira cómo se dirige aquel que es santo. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. Y Jesús le respondió. Esto me encantó con la respuesta. De cierto, 2 veces le dice, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es el pecado. ¿Cuántos alaban? Den un fuerte aplauso por esa respuesta. A ver si no hay sabiduría en los labios de Jesús. ¿Cómo que somos libres? ¿Quién eres tú para decir que yo soy esclavo? Si estás en pecado, esclavo eres del pecado, entonces no puede haber libertad. En donde hay pecado, hay esclavitud. Y por eso Jesucristo fue a la cruz del Calvario para llevar nuestros pecados, para que hoy pudiéramos decir, yo soy libre. Hay poder en la sangre de Jesús. Dice la palabra que este hombre, reconociendo que no siendo merecedor de ese milagro, este samaritano, él sabía que él no era merecedor. Él posiblemente en su mente decía, yo sí entiendo
Lo que él hizo a mis compañeros, estos 9 judíos, yo entiendo y puedo entender por qué lo hizo. Yo me imagino la mente de ese hombre, su corazón, sus lágrimas, ese abatimiento que había de agradecimiento. Él decía, yo no me merezco lo que él hizo por mí. ¿Por qué lo hizo? Yo tengo que volver atrás y decirle gracias. Yo tengo que hacerlo. Él sentía en su corazón que era una necesidad y no podía pasar esta oportunidad. Y muchos teniendo la oportunidad la dejamos que pase. Gloria a Dios. Esa es la palabra que este hombre lo reconoció. Y aún no siendo merecedor de ese milagro, se volvió de su camino glorificando a Dios. Dice la palabra, mire cómo, a gran voz. Hoy en día muchos no quieren glorificar a gran voz porque se abochornan, que le llamen religioso. Alábalo. Muchos cuando sienten que quieren danzar en el espíritu se trinquen. Alábalo. En la iglesia eso lo veo ahí. Tú lo ves ahí en la banca y yo veo que el Espíritu Santo está ministrando y está tratando de hacer algo con ellos y empiezan a apretar la silla como si la silla de ellos la pudieran romper, como si alguien los estuviera dando para el cielo. No vas a flotar, no vas a volar, pero suelta la silla y no te abochornes, darle gloria a aquel que se la merece. Sé libre. Se aguantan de la silla como si fuese una bola de pesas de esa para que la aguantaban a los esclavos en los últimos tiempos. Sé libre. Ay, es que yo pequé. Arrepiéntete y sé libre y goza, brinca, adora a Dios, habla de lengua, lo que Dios te dé, pero hazlo en agradecimiento. Olvídate de tu hermano si te critica o no te critica. Ay, que vive en agradecimiento. Agradece a Dios a alta voz como hacía este samaritano. Poderoso es el Señor. Dice que se volvió postrado su rostro en tierra, a sus pies, a los pies de Jesús tirado. Gracias, Señor, porque no mereciendo lo que tú hiciste por mí, lo hiciste. Amados hermanos, hoy ya estamos terminando en la última página para que tenga hambre. Aquellos 9 judíos que fueron sanados, y esto es importante que tú lo entiendas. Aquellos 9 hombres, el samaritano recibió algo más de lo que recibieron los judíos. Aquellos 9 judíos que fueron sanados recibieron la misericordia del Señor, recibieron el milagro y fueron testigos del poder de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Como ese corito, yo soy testigo del poder de Dios, de los milagros que Él ha hecho en mí. Yo era ciego, ahora veo la luz gloriosa que me da Jesús. ¿Te acuerdas de ese corito? No te la vieja escuela. Por eso nunca, nunca, nunca me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado. En la noche oscura o en el día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará. Aleluya. Y es bueno ser testigo del poder. ¿Cuántos somos testigos del poder? Es bueno decir, yo soy testigo del poder de Dios y de los milagros que Él ha hecho en mí. Antes yo era ciego y ahora puedo ver la luz. Pero si no vives agradecido, ¿de qué te vale ser testigo? Alábalo. Los 9 hombres, mire, recibieron la misericordia del Señor, recibieron el milagro, fueron limpios de la lepra y fueron testigos del poder de Dios. Mas el samaritano, mira lo que recibió el samaritano. Recibió la misericordia del Señor, recibió el milagro y fue limpio. Fue testigo del poder de Dios, pero recibió la salvación. Alábalo, si eres salvo, alábalo. Amado hermano, al volverse atrás de su camino y darle gracias a Dios, darle gloria a Dios, recibió de Jesús el reconocimiento, el milagro y la salvación que hoy y yo recibimos tú y yo. El mundo se reúne una vez al año para decirle a Dios gracias. Otros se reúnen por costumbre, el día del pavo. Que le gusta el pavo, se reúne. Le gusta el pavo, le gusta el jamón, le gusta el pernil, le gusta el arroz con gandules. ¡Ay! ¿A quién no le gusta? ¿Qué más se come?
los pasteles, las alcapurrias, el bacalaíto frito, ¿qué más? Ayúdenme, hermano mexicano de Guatemala. Esto es mundial, estoy hablando de lo que yo sé, ¿no? Ustedes me pueden ayudar. Anda, guineíto de cabeche, siguen por ahí los platos. Tembleque, flan. Nos gozamos, ¿eh? Nos gozamos. Es bueno decirle, wow. El problema es cuando lo hacemos. Gózanse, estamos en la casa del Señor, somos libres. Estamos terminando, les prometo, esto voy acabando. ¿Cuál es el punto que yo quiero llevarte, amado hermano? Es bueno reunirse y celebrar todas estas cosas, las comidas, tremendo, darle gracias a Dios. Pero cuando lo hacemos, cuando el agradecer a Dios se convierte en una costumbre, eso no le agrada. Si tenemos que esperar una vez al año para reunirnos como familia, escuchen esto, tenemos que esperar el día del pavo, con la barriga vacía, pues ahí no. Déjame agradecerle a Dios para entrarle el pavo y el permiso. Pues si esperamos una vez al año como familia, porque esto se ve en las familias puertorriqueñas, no sé si en México, en Guatemala, en Cuba, no sé, pero en las familias puertorriqueñas hacen una costumbre que ellos hacen un círculo y cada uno antes de comer y antes de orar le da gracias a Dios por lo que le ha hecho en ese año, ¿verdad? Y uno dice, yo le doy gracias a Dios por mi familia, yo le doy gracias a Dios por mi trabajo, yo le doy gracias a Dios por mi salud, yo le doy gracias a Dios por mis amistades, y cada uno le da gracias a Dios en la mesa y después se ora y se come, costumbre. El problema es cuando solamente se hace una vez al año y el resto del año no tienes por qué agradecerle a Dios como familia. ¿Cuándo fue la última vez que tú te reuniste como familia y antes de comer cada uno de ustedes le dio gracias a Dios por el plato de comida que tiene, por la salud, por su hijo, por el milagro, por las bendiciones? Si todavía no ha llegado el día del pavo, todavía no lo has hecho. Alábalo. El Señor nos dice, cuando se convierte en una costumbre, no es de agrado a Dios tu oración y tu agradecimiento. Mas cuando de corazón tú agradeces a Dios por todo lo que Él te ha dado, estás viviendo en agradecimiento. Y ahí entonces puedes entender la diferencia de lo que es decirle gracias a vivir agradecido. Un fuerte aplauso a Cristo. Voy a terminar con varias palabras. El mundo se reúne una vez al año para decirle a Dios gracias. Otros se reúnen por costumbre y por la misericordia de Dios reciben milagros y bendiciones no merecidas. Mas muchos son los que diariamente viven y diariamente mueren sin salvación. ¿Saben lo que es eso? Estos 9 judíos se fueron, recibieron el milagro, recibieron la misericordia, fueron testigos del poder de Dios, pero la palabra no me dice que fueron salvos. Alábalo. A su forma agradecieron a Dios, pero ninguno se humilló delante de Dios a darle gracias. Mas el que agradece a Dios recibe salvación. La salvación la podemos perder. ¿Cuántos entendemos eso? Esto no es salvo, siempre salvo, eso es error. Podemos perder nuestra salvación en un momento de descuido, no dándole gracias a Dios por lo que Él ha hecho en tu vida. El día en que tú te olvides, esto es diario, si hoy tú viviste, hiciste algo y no agradeciste a Dios por lo que Él hizo, en ese momento tú no eres salvo. Tienes que instantáneamente reconocer, perdóname, Señor. Por eso la palabra dice, orar sin cesar. ¿Cuántos alaban a Dios? Que nuestra salvación la podemos perder en un segundo. Dios quiere que reconozcamos la diferencia en lo que es decirle a Dios gracias y vivir agradecidos. No seamos agradecidos por los panes y los peces, mas seamos agradecidos y vivamos agradecidos sabiendo que Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros. Damos un fuerte aplauso a Cristo y a Padre en esta tarde. Aleluya. Pongámonos de pie, vamos a orar en esta